con respecto a, igual continuando, todo lo que corresponde a lo que hemos venido viendo, vamos a tratar el tema referente a las pérdidas de sección, es decir, a esas deformaciones que se van presentando a lo largo de las secciones y que estas, a su vez, van a tener diferentes comportamientos. Recuerdan que en la primera parte nosotros realizamos lo que corresponde al chequeo de sección, donde tomamos en consideración toda mi sección y verificamos en función de los diversos esfuerzos. En la segunda parte, nosotros hicimos los chequeos con respecto a la parte de ciertas combinaciones, donde allí teníamos que tener en cuenta ciertos puntos que nuestro problema ya no lo estaba aportando, es decir, ya no lo estaba indicando y con respecto a las pérdidas, ¿sí? Entonces, donde se tomaba justamente en función de una pérdida parcial y una pérdida total. Ahora, aquí en esta parte vamos a tratar en función de calcular esas pérdidas, ¿ves? Ya no nos lo están dando, sino vamos a calcularla. Y la vamos a realizar de la siguiente forma. Ajá, pérdida. ¿Qué son las pérdidas? Son fuerzas que se aplican en el extremo del cable. Se transmiten a lo largo de el mismo y en función de una serie, estas pérdidas se producen con respecto al tiempo, donde van a transitar entre 4 a 5 años y se pueden estimar la estabilización de la fuerza. ¿Cuáles son los diferentes tipos de pérdidas? Los diferentes tipos de pérdidas van a ser los siguientes. Primero, las pérdidas del concreto. Segundo, pérdidas del acero. Y tercero, pérdidas del sistema de anclaje. Ahora, pero estas pérdidas pueden ser inmediatas o instantáneas, el cual se produce a medida que se introducen las fuerzas del cable. O pueden ser lentas o diferidas y se van a producir con el tiempo. Por lo que las pérdidas son aquellas reducciones irreversibles en el valor de la fuerza del pretensado o en la tensión normal de tracción de la armadura activa, en el cual se van a dividir con respecto a diferentes tiempos, es decir, antes, durante y después de la transferencia del esfuerzo. Por lo que estas pérdidas antes en el pretensado son las que se producen ante la transferencia de la fuerza del pretensado sobre la estructura y van a depender del sistema bloqueador empleado y de relajamiento del acero ya anclado en espera de que se elimine la condición del anclaje provisional. Las instantáneas son las que se manifiestan durante la operación del tensado de la armadura. En las piezas con armadura pretensa se debe el acortamiento elástico del concreto durante la transferencia. Y por último, las pérdidas diferidas son las que se manifiestan a partir del momento en que se ha terminado la transferencia y se debe a la afluencia y retracción del concreto y al relajamiento del acero, cuyos efectos no son independientes entre sí. En función de las debidas al concreto, vamos a tener las que corresponden al acortamiento elástico del concreto, identificado con la letra AE, y la forma a utilizar va a ser la siguiente: K por la sumatoria del esfuerzo por N entre el esfuerzo de carga muerta, donde la sumatoria de esfuerzo va a ser el esfuerzo por carga muerta más el esfuerzo de peso propio. N va a ser un valor en el cual una forma adimensionar porque va relacionado en función de el esfuerzo del acero con el esfuerzo del concreto, es decir, en función de la parte de la elasticidad, donde en la del acero va a ser igual a 15.000 o 15.100. Se puede trabajar, no hay ningún problema. El valor va a ser exactamente lo mismo, van a diferir por unos decimales, pero se puede trabajar. Es por la raíz del esfuerzo del concreto. Ahora, otras debidas al esfuerzo del concreto va a ser la afluencia y retracción del concreto, en el cual se va a identificar con la letra FR. Estas, debido, van a corresponder a lo siguiente. La afluencia es la reducción del valor de la fuerza del pretensado debido al acortamiento diferido del concreto bajo carga. Y la de retracción son la reducción de fuerza del pretensado debido a las deformaciones diferidas del concreto que no depende de la carga a la que está sometido.
La fuerza a utilizar va a ser Fr por el esfuerzo del concreto por la del acero más N por las sumatorias del esfuerzo por un factor, ¿sí? Entre N por la sumatoria, por el esfuerzo de la carga. Eso va a estar multiplicado por uno más phi en medio y eso más el esfuerzo del acero. Aquí tenemos justamente definido cada uno de esos puntos en el cual nos indica dónde podemos obtenerlo en el caso de S que corresponde a los phi infinitos y los valores de K que se va a trabajar con respecto a a la tabla B2. Aquí tenemos la tabla B2 que corresponde a los coeficientes para el cálculo de las pérdidas por fluencia y retracción del concreto. Y vamos a tener dos tablas, allí en una, la primera en función del ambiente, la humedad, el valor de C y el valor de phi infinito. Y luego la segunda tabla va a ser en función de los valores de R y los valores de K. Estos van a depender en función, en el caso de A y de B, K si son barras, torrones o alambres de baja relajación. Y B si es un acero normal o alambre. También una de las tablas del cual vamos a hacer uso son diferentes anexos con respecto a la capacidad de carga de algunos cables. Si se está considerando para el que tiene un asentamiento de 0,5 pulgadas, sí, es decir, 12,5 así en función de los diámetros, 12,5 milímetros para una resistencia de 270 kilos. Y en este caso, en segunda tabla lo vamos a tener, pero para el diámetro de 15,2 milímetros, es decir, 0,6 pulgadas, igual para el mismo esfuerzo 270. Y aquí se trabaja justamente en función de las condiciones que tenemos de si, en función de la cantidad de cables que nos indica que puede trabajar la sección, ya sea a un cable, tres cables, 7, 12, 19 o 22. ¿Sí? En función de la parte de los diámetros, el cual se va justamente a trabajar. Ahora, las pérdidas también con respecto al del acero, estas van a ser conocidas como por relajamiento. Corresponde a la reducción de la tensión de tracción de las armaduras tensadas sin variación de longitud de la misma, que se traduce en una pérdida de fuerza del pretensado. La fórmula a utilizar va a ser RA, se identifica con la letra RA y va a ser B por 100 entre el esfuerzo del acero menos D, eso multiplicado por el esfuerzo, las pérdidas que obtuvimos por retracción más el acortamiento elástico y eso, todo eso multiplicado por R, donde R igual lo vamos a conseguir en la tabla B2 y los valores de B y de D vamos a conseguirlo en la tabla 3. Aquí tenemos la tabla 3 con respecto a los factores de cálculo para las pérdidas de la fluencia del acero. Igual como comenté en las clases, las tablas anteriores, este va a ser en función de dos factores que van a ser según el tipo. Primero, el tipo del esfuerzo y segundo, a la clase, sea alambre, barra o toro. Y el tipo si es de 270 o 250 o 240, dependiendo de. En el caso de la barra es con respecto a 160. Ahora, ¿qué eso van a hacer? Hemos visualizado varias pérdidas que se corresponden justamente en función a la parte del concreto y a la parte del acero. Una vez que nosotros obtuvimos todas esas pérdidas por el concreto, que es el acortamiento elástico, la afluencia de retracción, la parte de relajación y por la parte del acero, vamos a hacer la sumatoria de todas esas fuerzas, de todos esos valores de las pérdidas. Y esa es lo que vamos obtener el cual que son las pérdidas totales. Sí, acuérdense en el caso cuando vimos en la segunda parte de que nos estaban dando ya unas pérdidas que eran un 17%, un 18%, dependiendo de, bueno, ese es ese valor, si se va a obtener en función de esta forma. Entonces, aquí nos indica, nota, todas estas pérdidas deben expresarse en porcentaje en el cual la sumatoria oscilará aproximadamente menos del 20%. Ahora, una vez previo los cálculos,
más o menos los pasos al cual debemos justamente proceder para realizar nuestro ejercicio. Primero se calcula el área, los momentos por carga viva, carga muerta y total. Segundo se calcula la inercia, momento de sección, excentricidad y esfuerzo del cable de carga muerta. Tercero se realizan las combinaciones para luego los chequeos de las normas. Y cuarto, si no chequea, se debe calcular esa nueva carga. Si todos estos puntos previos hemos realizado en función a la primera parte y la segunda parte. Claro, ojo, si estamos justamente calculando desde el inicio de un problema. Pero si mi problema ya me indica ciertos valores, debo de hacer mi análisis y posiblemente no es necesario realizar todos ellos, sino los previos en función a los valores al cual voy a utilizar para proceder en esta pérdida que corresponde a las cálculas, a las cargas con respecto a las pérdidas, ¿sí? Los cálculos de esos puntos. Entonces, aquí tenemos un ejercicio. Sí, ya que en este ejercicio nos están dando la carga, 150, un acero de la relación normal, me dice que R 0,63, mi tensado inicial 75%, a los 28 días, la humedad un 70%, el acero se va a trabajar con un diámetro de 0,5 pulgadas, el número que vamos a utilizar es un número 12, el FC del concreto es 350 kilogramos centímetro cuadrado, y nos dice, nota, todos los valores del ejercicio se van a considerar en función de la unidad anterior. Es decir, ¿qué valores van a corresponder a los esfuerzos que ya calculamos justamente en la segunda parte, que son el esfuerzo por carga muerta? En ese caso nos había dado 167,41, que era por carga muerta. El esfuerzo en función del peso nos había dado menos 192,42 kilogramos centímetro cuadrado. Esto es un valor constante con respecto a la parte del acero, el valor de EA, que es 2,1 por 10 a la 6, una constante. Ahora, procedemos a realizar. ¿Cómo vamos a proceder a realizar? Primero, vamos a calcular el acortamiento. Claro, acuérdense que ya aquí ya he realizado previamente todo lo que corresponde al área, la inercia, los momentos respectivamente, los esfuerzos, sí, todos esos puntos para poder obtener mis esfuerzos. Entonces, ya yo tuve mis esfuerzos, que son los valores al cual hice mis combinaciones previamente y voy a llegar a esta parte que va a corresponder a el cálculo de las pérdidas. Por eso es que ya aquí me estoy enfocando en función a estas pérdidas me está generando el concreto y la parte de la C. Entonces, una de las pérdidas del acortamiento elástico, aquí tenemos la fórmula cual previo ya lo había indicado. El valor de N me indica que es A sobre EC. Ya sabemos que EA es una constante, 2 por 1, 10 a la 6. Y EC es una fórmula que puede ser, como lo indiqué, 15.000 o 15.100 por la raíz del esfuerzo concreto. En este caso nos están dando que el esfuerzo concreto es 350 y sustituir los valores nos da 7,48 y eso lo aproximamos a un solo decimal, en este caso 7,5. El esfuerzo por carga muerta, por peso propio, ya lo habíamos calculado y eso nos daba 167,41 kilogramos centímetros cuadrados. Sí, aquí está previo lo que hicimos en la segunda parte. El esfuerzo en función del cable ya nos había dado que eran 192,42 kilogramos centímetro cuadrado. Ve aquí esfuerzo por cable, tenemos el superior y el inferior, y el superior nos había dado 69 y el inferior 192,42. Entonces tomamos el más desfavorable, que en este caso es 192, con su respectivo signo. Y las sumatorias de los esfuerzos en función de la carga muerta y el peso propio, realizamos nuestro procedimiento en el cual nos está arrojando que 167 menos 192 y eso nos va a dar menos 25,01. Con esos valores, nosotros vamos a la tabla B2. ¿Cuál es la idea? Para obtener lo que va a corresponder a el porcentaje, el valor en función de K. ¿Sí? Porque ve que tenemos ya, obtuvimos la sumatoria del esfuerzo, tenemos el valor de N y tenemos el esfuerzo por carga muerta, que nos está faltando el valor de K. Entonces vamos a la tabla B2. En la tabla B2, vean que mi problema me está diciendo que R es un 0,6. Sí, es decir, ese es el valor que corresponde al porcentaje de P sub 0. Lo ubico aquí en función de mi renglón y de ahí me voy horizontalmente. ¿Ve? Aquí voy a tener, cuando voy a utilizar para el valor de A es 1,28 y en este caso necesito el valor de K, ¿ve? Y sigo horizontalmente y aquí al final K me dice que da 0,50. Entonces, ese es el valor que yo voy a tomar en función de, aquí a sustituir a mi fórmula. Entonces, al sustituir mi fórmula y eso me da 0,56%.
calculamos mi primera parte que corresponde al acortamiento elástico. La segunda parte que corresponde a la afluencia y a la parte de la retracción, entonces, a la relajación, entonces realizamos lo siguiente aplicando la función de la fórmula y vamos a ir obteniendo cada uno de esos valores que lo componen. El primero es C en la tabla B2. Acuérdense que como dato me están diciendo que hay de aire normal y si no me lo indica, eso significa automáticamente que corresponde a aire normal. En este caso, mire, yo me voy a igual a mi tabla B2, eso en función de los ambientes, que era agua, húmedo, ambiente normal y ambiente seco. Y en el ambiente normal, mira, me voy horizontalmente, donde el porcentaje de humedad va a ser 70%, el valor de C es 2.010 a la eh, 10 a la, ajá, el valor de C por 10 a la -5, ¿sí? Y cuando vaya a calcular en función del valor de phi infinito, va a ser entre 2 a 3. Es decir, que yo puedo tomar valor mínimo 2 o valor máximo 3 o un punto intermedio, 2.1, 2.2, hasta llegar a 3. Entonces, ya tenemos el valor de C, el valor de A es por norma, ya nos indica el valor de N, lo había obtenido en el caso anterior, la sumatoria de los esfuerzos también ya lo habían tenido en el cálculo anterior. El esfuerzo infinito, como les indiqué, nos vamos justamente en función de esta tabla, es que el valor entre 2 a 3 y yo tomé 2,5. El valor de K ya lo nos había visto en el punto anterior y habíamos tomado 0,5. Entonces calculamos phi, que va a ser k por phi infinito, y eso nos da 1,25. El valor de A sub A, me voy en el anexo que corresponde a lo de las tablas, para el acero de 0,5 pulgadas y el valor de N, y eso nos da 1.188 milímetros, lo que es igual a 11,88 centímetros. Y el valor de P sub 0 ya lo habíamos también obtenido en el punto 2. Acuérdense que cuando nos había chequeado y habíamos realizado las respectivas reglas de 3 para obtener mi nueva carga, y eso nos había arrojado que era 228,73. Y sustituyendo la fórmula respectivamente con cada uno de esos valores, eso nos está arrojando que nos está dando 0,02%. Ya calculamos el segundo punto que corresponde a la fluencia y la retracción. Ahora pasamos al siguiente pérdida. Aquí tenemos lo de las tablas, B con respecto a la tabla B2, B y con respecto a la parte del anexo en función del que nos estaban dando, que era 0,5 pulgadas, y ver el valor 12, mira que es el del área que nos daba 1.188. ¿Sí? Ok, pasamos al punto 3 que corresponde a la pérdida con respecto a la parte del acero. Ahí tenemos en función a la relajación. Entonces, RA va a ser igual, y tenemos la fórmula previa. Empezamos a ubicar cada uno de los elementos que lo conforman. El primer punto es el valor de R. Ese valor de R lo obtuvimos, nos lo estaban dando como dato, que era 0,63. Nos está faltando el valor de B y de D. El de valor de B en la tabla B3, en función del alambre, B me está indicando que era tipo 270, yo me voy horizontalmente, ¿sí? Y obtengo el valor de B y el valor de D. Para valor de B, 1.400, y el valor de D, 0,15. ¿Ve? Aquí lo tenemos, función de los valores. Y sustituimos en nuestra ecuación respectivamente con cada uno de los valores, en el cual tenemos el valor de B, el valor de D, el valor de FR, que ya lo calculamos en el segundo punto, y el valor de AE, que calculamos en el primer punto, y sustituimos respectivamente, y allí obtuvimos que nos da 6,93 porcentaje. El siguiente punto corresponde a las pérdidas totales, es decir, para saber cuánto en sí, en función de los datos que me estaban dando y los cálculos previos que yo vengo realizando de mi sección, cuánto va a ser la pérdida total. Al ser la sumatoria de todas las pérdidas de AE, FR y RA, eso nos dio 7,51%. Entonces, esa es la pérdida total en el cual se va a producir en el elemento con respecto a las cargas que se le están incluyendo. Entonces, con esto hemos tratado de una forma general y luego específica en función de la tercera parte que corresponde a chequeo de sección, y en esta parte corresponde a las pérdidas de sección, donde las pérdidas
En la segunda parte, nosotros nos están dando el valor y nosotros calculamos y trabajamos en función de esa pérdida. Aquí en esta parte no debemos de calcularla y en función de cómo vamos a calcular con respecto a las pérdidas de dos puntos importantes como son el acero, los elementos que lo conforman, que es el acero y el concreto. Con el acero calculamos lo que corresponde el acortamiento elástico y luego calculamos las pérdidas por fluencia y retracción del concreto. Calculamos esos valores y procedemos al siguiente punto que serían las pérdidas por la parte del acero. Calculamos esa parte y luego en total obtuvimos la pérdida total que corresponde a la sumatoria de cada uno de ellos. Hay que tener muy en cuenta que el momento de cálculo de realizar por la parte del concreto, ambas pérdidas, ya sea por el acortamiento, ya sea por la parte de fluencia, hay que tener muy en cuenta con respecto a esos cálculos, porque esos cálculos son de vital importancia para calcular la pérdida del acero. Entonces, si nos equivocamos o tenemos allí alguna diferencia, entonces eso nos va a arrojar valores diferentes cuando estemos calculando lo que corresponde a la pérdida del acero y por supuesto la pérdida total que se están generando en la pieza con respecto a los datos en el cual nos indicaba en función del tipo de acero, en función del tipo de el ambiente, el elemento si presentaba alguna relajación o no presentaba relajación. Entonces, estos y lo hemos justamente planteado en el ejercicio donde nos indica una nota importantísima que en función de los datos, esos valores tienen que estar oscilando aproximadamente un 20%, es decir, deben de dar menos del 20%. ¿Alguna duda, alguna inquietud con respecto a lo que he planteado? Y como pueden justamente apreciar, que el ejercicio viene dando lo que es una secuencia con respecto a lo que trabajamos en la primera parte del primer corte, luego en el segundo corte y ahora en este tercer corte. ¿Alguna duda, alguna inquietud con respecto a lo planteado? Una cosa, si da menos de 20%, o sea, que hay que recalcular todo otra vez. No, no, no. Si está menos del 20% está perfecto. Lo que no me pueda es más del 20%. Ya, 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 ya. Claro, también depende justamente de los valores, porque de repente nos da 22%, 20, pero algo que sea así, pero de repente que nos dé una pérdida por encima de 30, 40, ¿qué es? Entonces hay que revisar porque posiblemente vean que la fórmula tiene mucho paréntesis, ¿verdad? Y hay unas fracciones y hay que tener muy en cuenta de que el momento que se está realizando esos cálculos con respecto a esos puntos de que estemos trabajando bien y los valores el cual nos está dando son los que corresponde a la operación que estoy realizando.